Hermanos y amigos quienes nos ven desde casa, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro servicio dominical y para ello vamos a suplicar la guianza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de la oración. Así que le invito a que ahí donde esté inclinemos el rostro y oremos. Padre nuestro, gracias por tu infinito amor. Gracias porque una vez más nos permites estar en tu casa. Nos permites estar ante tu presencia, dispuestos a alabar y glorificar tu santo nombre. Padre, suplicamos en esta mañana que seas tú quien perdone nuestros pecados y que limpies nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos alabarte sin ningún obstáculo en esta hora. Bendice las alabanzas, bendice los himnos, bendice la lectura de tu palabra. Que todo, Señor, sea guiado por ti y que asimismo seas tú quien nos hables a través de tu palabra y a través de tu siervo. Gracias por mis hermanos que están ya presentes. Suplicamos por los que han de venir, tráelos con bien. Y asimismo damos gracias por nuestros hermanos y amigos quienes nos ven desde casa. Bendícelos. Quédate con nosotros el resto del día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a entonar el himno 323. En Jesucristo el Rey de paz. En Jesucristo el Rey de paz. En horas de tempestad hallan las almas dulce solar, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir en nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación. Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Gloria cantemos al
que esa gracia siempre proteja nuestro vivir. Quiero invitar a que abra sus Biblias conmigo. Al libro del profeta Habacuc. Habacuc capítulo 3, y vamos a leer los últimos versículos. Habacuc capítulo 3, vamos a leer los versos del 17 al final. Y esta es la oración del profeta Habacuc, y dice en sus últimos versos: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Que el Señor continúe bendiciendo su palabra, y que sea Él quien siga inspirándonos esa confianza hacia Él. Y vamos a entonar en esta mañana unas alabanzas. Si usted gusta, puede ponerse en pie ahí donde está, puede utilizar sus manos y alabar con gozo a nuestro Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos, Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él adiestra mis manos, Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero, con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. danza y pandero yo daré, Pues
alabanza pelearé. Pues no es mi guerra sin la de Dios. Danza y pandero yo daré. Pues no es mi guerra sin la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré. Pues no es mi guerra sin la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Amén. Amén. Y nuestra confianza está en ti, Señor. Tú eres el único quien nos puede dar de ese amor incondicional. Tú eres el único quien nos puede dar de esa paz que nuestro corazón necesita. Es a ti a quien debemos toda la alabanza y toda la adoración, porque eres tú nuestro refugio. Eres tú quien nos da paz en medio de esas tormentas que puedan venir a nuestras vidas. Solamente tú. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener y puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz
cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta, en paz, en medio de la tormenta, en paz, en medio de la tormenta. Y solamente tú eres nuestra paz, Señor. Solamente tú estás con nosotros en medio de esas tormentas que vienen a nuestras vidas. Muchas veces nos lamentamos por tantas cosas que intentamos, Señor. Pero ayúdanos a confiar cada día en ti y a saber que tú tienes el control de todo. Gracias, Señor, por darnos esa paz que el mundo no nos puede dar. Solamente tú estás con nosotros y suplicamos que lo sigas estando. Gracias, Dios. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, buenos días. Dios nos bendiga, Dios nos fortalezca, Dios nos llene de su paz. Saludamos a aquellos que están sintonizándonos a través de los medios sociales, las redes sociales, por Facebook, y ahora pues ya también contamos con canal en YouTube. Así es que ahí quedan las grabaciones de estos programas si desean verlo más adelante. Pero sé que ahora están algunos desde sus hogares siguiéndonos a través de la red social de Facebook, que estamos agradecidos a Dios por todo eso. No cabe duda, hermanos, que estamos viviendo tiempos difíciles, pero seguramente puedo decir esto, pero menos difíciles que al principio. Yo creo que cuando empezó la pandemia y hubo una tremenda difusión de noticias en la cual mucha gente se atemorizó y había un clima de mucha incertidumbre ante todo, y hasta la fecha se ha mantenido para algunas personas confusión. Pero nos hemos dado cuenta en los casi ya 2 años de que esto ha comenzado, que Dios es fiel, que Dios es soberano, y que lo que mejor podemos hacer en todo tiempo de dificultad es confiar en Él. Buscarlo de todo corazón, sabiendo que Él está en control de todas las cosas. Las noticias que presentan los diferentes medios de la televisión, la prensa, la radio, son alarmantes muchas veces y tratan de alarmarnos. En realidad eso es lo que las noticias tienen que ser extraordinarias y presentar un carácter mucho más grande del que realmente es. Eso lo he notado a lo largo de toda la pandemia. Y creo que una de las cosas que siempre han tratado es sembrar temor en las personas. Gracias a Dios, con el correr del tiempo hemos descubierto que este virus no es tan malo como lo pintan. Tampoco quiero minimizarlo y crear una extra confianza o descuido en las personas de decir no es nada, no pasa nada. No, sí pasa.
Sí pasa y sí debemos tener cuidado, pero no debemos vivir con temor. Temor solamente a Dios. Y saber también que hay medios. Bueno, en primer lugar, si nos damos cuenta, en casi 2 años no toda la gente se ha contagiado. Se han contagiado muchos, sí, pero no somos ni siquiera la mayoría. En segundo lugar, descubrimos que la gran mayoría de los contagiados han salido adelante. Un alto porcentaje de personas que se han contagiado se han sanado y han obtenido con ello la mejor inmunidad que podría pensarse. Porque cualquier doctor que es honesto le va a decir a usted esto: no hay mejor inmunidad que la de la enfermedad. Eso está comprobado científicamente y usted lo puede consultar con cualquier médico y le va a decir que es lo mejor que uno puede obtenerlo. Claro, le van a decir, para obtenerla hay que enfermarse, ¿no? Y eso pues a veces no sabemos qué resultado va a dar, porque también eso es lo que impacta muchas veces de la enfermedad, cuando fallecen personas conocidas. Y yo pues presento mi apoyo, mi solidaridad con las personas que lamentablemente han sufrido la pérdida de seres queridos en medio de esta pandemia. Es difícil, hermanos, no lo digo que no. Y eso es lo que más impacta seguramente. Pero de todas formas, debemos de vivir con la confianza de que Dios está en control de nuestras vidas. Y si nos damos cuenta también, aún cuando tenemos que seguir cuidándonos, ha venido descendiendo ya en estos meses, al igual que el año pasado. Espero en el Señor que los próximos meses mejoremos y tengamos unos meses mejor, como pinta la conducta de los virus en todo tiempo, ¿no? Que son de temporada, ¿verdad? Pero siempre recomiendo, sigamos teniendo los cuidados necesarios, pero vivamos con la plena confianza en el Señor. Y este tema que quiero compartir esta mañana tiene que ver precisamente con eso. Tiene que ver con confianza en Dios, con tener paz en medio de las tormentas, paz en medio de las dificultades que podamos encontrar en nuestras vidas. Usted sabe que hemos ido a lo largo del Evangelio según San Marcos en los últimos meses, y Marcos es un evangelio de acción. Pero cuando empieza el capítulo 4 parece ser que Marcos se toma un respiro y en lugar de ver a Cristo en una acción propia de hacer milagros, de sanar enfermos, de liberar endemoniados, empieza a dar enseñanzas a través de parábolas. Y de eso trata el capítulo 4. Sin embargo, el pasaje final de Marcos 4 que hoy vamos a ver, Cristo vuelve a la acción. Cristo vuelve a manifestarse con poder y con gloria en medio de una situación extremadamente difícil para sus discípulos. Este suceso es la primera manifestación de la autoridad de Cristo que encontramos en el Evangelio de San Marcos sobre las fuerzas de la naturaleza. Ya lo hemos visto, como mencioné antes, liberando demonios, sanando enfermedades, pero ahora viene una manifestación en contra de lo que nosotros también muchas veces hemos sufrido, y son las fuerzas de la naturaleza. ¿Sabe usted que Guatemala es uno de los países más vulnerables a diferentes fuerzas de la naturaleza? Aquí las tenemos de todo tipo. Aquí hemos tenido terremotos, aquí hemos tenido inundaciones, erupciones de volcanes y tantas otras cosas, deslaves, tantas cosas que pasan en las fuerzas por las fuerzas de la naturaleza. Entonces, obviamente son situaciones que nos llenan de temor a la hora de venir. Pero en medio del temor debemos de buscar a Dios y saber que en Él podemos encontrar paz en medio de las tormentas más grandes. Y podemos también esto adaptarlo a otro tipo de dificultades que tenemos en la vida, que no sean fuerzas de la naturaleza, posiblemente sean enfermedades que vengan a nuestras vidas o a las vidas de los seres queridos, ¿no?
y que a veces no hallamos nosotros cómo encontrar una solución a ellas. O puede ser situaciones económicas, situaciones de falta de trabajo, pero confiemos también en Dios en medio de esto. Recordemos la palabra de Dios, dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y usted seguramente tiene testimonios de la fidelidad de Dios, de cómo Dios ha respondido a sus necesidades aún en medio de los tiempos más difíciles. Y mire, es que en este mar que le llamamos vida, nadie está libre de encontrar problemas. Nadie está libre de enfrentar dificultades. Y algunas de ellas, en algunas etapas de nuestras vidas, son como picos, como olas que se levantan. Y nosotros decimos: cuán difícil está superar esto. Pero sabemos, mis hermanos, que el Señor está con nosotros. Y sabemos que el Señor es fiel y es todopoderoso. Y Él quiere que nosotros confiemos en Él. Seguramente algunas personas aquí presentes ya han pasado dificultades en las que llegaron a decir: ¿y cómo salgo de esta? ¿Y cómo supero esto? Y el Señor les ha respondido. Y seguimos alabando y exaltando su bendito nombre, porque vemos su fidelidad en nuestras vidas. Gracias a Dios que Cristo está en nosotros, que Cristo está con nosotros para ayudarnos a salir adelante en medio de cualquier tormenta que podamos enfrentar en esta vida. Pero para ello, mis hermanos, debemos de hacer uso de la fe. Debemos confiar plenamente en el Señor, en todo lo que Él nos dice en su bendita palabra. Veamos este pasaje, Marcos 4, 35 al 41. Marcos capítulo 4, 35 al 41. Dice así la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos, un gran número de ellos eran pescadores, expertos en este lago que también le llamaban el mar de Galilea, que en realidad es un lago, conocedores de todos los rincones del mismo, conocedores de las dificultades que podían enfrentar en él, en la tarea que desarrollaban, pero que en esta noche en especial estaban enfrentando una situación que seguramente nunca habían visto, porque ellos sintieron morirse. Ellos sintieron que ya era su último día, la barca estaba zozobrando, ¿no? Y ellos ya no hallaban qué hacer, ya no tenían ningún control sobre lo que estaba sucediendo. Y en medio de todo ello, ellos acuden al Señor, y la pregunta que le hacen a Cristo es una pregunta en la cual lo están como desafiando en su fidelidad, desafiando en su amor hacia ellos. Tú estás durmiendo y nosotros aquí en medio de una situación que no podemos manejar.
La barca se nos está hundiendo y tú tranquilo durmiendo. El Señor inmediatamente responde, se levanta, reprende al viento, hace que el mar se calle e inunda una gran paz el ambiente. Y luego el Señor viene y le reprende, porque le dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estáis tan llenos de miedo por lo que está pasando? ¿No tienen fe? ¿Cómo no tenéis fe? Y dice que luego ellos se quedaron asombrados, experimentaron otro tipo de temor y se hicieron una pregunta que ahí quedó sin respuesta, pero que la encontrarían en su caminar con Cristo. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y podemos preguntarnos, ¿por qué tanto miedo de los discípulos? ¿Por qué tanto temor de perder la vida ante la situación que ellos estaban experimentando? Y nosotros diremos, bueno, pues es comprensible. Nunca habían experimentado lo que estaban pasando. Era algo especial, aunque eran conocedores de aquel lugar. Pero yo quiero, hermanos, remarcar tres cosas acá en la que los discípulos fallaron y en las que nosotros también muchas veces fallamos. Cuando vienen tormentas a nuestras vidas, cuando vienen tormentas a nuestras vidas, vienen y se convierten en algo tan gigante que nos sentimos desesperados y tenemos pensamientos trágicos porque nos olvidamos de las promesas del Señor. Para poder nosotros, hermanos, tener la paz en medio de las tormentas, debemos tener fe en las promesas del Señor. Vea lo que Jesús les dice en el verso 35. Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Jesús nos lo dice: ¿sabe qué? Métanse al mar, que ahí en medio se van a ahogar. Él les dice: pasemos al otro lado. La respuesta de ellos fue inmediata. Es lo que significa cuando dice que despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. O sea, ¿saben qué, gente? Ya nos vamos para el otro lado. Váyanse, ya, aquí se acabó la lección. Aprendieron las parábolas, váyanse a sus casitas. Si no las entendieron, medítenlas. Pero nosotros nos vamos para el otro lado. Y empiezan a navegar. Muchas veces, hermanos, hay gente que cree que el caminar cristiano está libre de dificultades. Venga Cristo y se acabaron todos sus problemas. Bueno, para muchos ahí empiezan algunos problemas y para otros se hacen más grandes. ¿Se imagina aquella persona que toda su familia pertenece a determinada religión y de repente el creyente se convierte y ahí empiezan los problemas en la familia? O empiezan los problemas en el trabajo. Empiezan a venir tentaciones a su vida que antes no aparecían. Y muchas veces situaciones a las cuales les dicen: ya viste, ¿para qué te cambiaste de religión? Por eso te está yendo como te está yendo. Pero cuando leemos la Biblia, mis hermanos, Jesús nunca prometió una vida fácil al seguirlo. De hecho, él era muy sincero con la gente y le decía: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y recuerde que una de las dificultades más grandes que tenemos en la vida es aprender a negarnos a nosotros mismos. Porque estamos acostumbrados a hacer lo que queremos, cómo queremos, cuando queremos, y de repente cuando venimos al Señor, el Señor empieza a demandarnos cosas que no estamos acostumbrados a hacer. Pero ahí nos ayuda la fe en el Señor.
o muchas veces vienen los peligros externos. Hemos hablado de las enfermedades. Cuando caemos en cuadros de enfermedad sumamente graves y que pensamos, ¿dónde está el Señor en medio de mi preocupación y en medio de mi dolor? Primero tenemos que ser honestos y sinceros de que Cristo nos ha llamado a un caminar fácil. En el verso 37 dice, pero se levantó una viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. La barca se estaba anegando. Obviamente los discípulos se alarmaron, a pesar de ser expertos pescadores, también pecadores. A pesar de ser conocedores del lugar donde estaban, ellos vieron que esa tormenta estaba fuera de sus manos y se olvidaron de la promesa del Señor. Se olvidaron de que Cristo les había dicho, pasemos del otro lado. ¿Sabe usted que en la Biblia usted encuentra muchas promesas de parte de Dios y nos son útiles a la hora que vienen precisamente las tormentas? Quiero que me acompañe al Evangelio de Juan. En la última noche de Jesús con sus discípulos, Él les dejó grandes promesas. Juan 16, 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Miren lo que dice el Señor. En el mundo ustedes van a tener aflicciones. Hermanos, la vida siempre nos va a presentar aflicciones. Todos los días tenemos aflicciones. Algunos días se presentan aflicciones distintas, como la tormenta esta que se levantó en medio del mar de Galilea. Algunas aflicciones estamos acostumbrados y las podemos solventar, pero de repente aparece una ola gigante y decimos, Señor, ¿cómo salgo yo de esta? El Señor dice, vas a tener aflicción, confía en mí. Confía en mí. Yo he vencido al mundo. Y en el contexto anterior, Jesús ha compartido en aquella última noche a sus discípulos, les ha dicho, ¿saben qué? Ustedes deben de confiar en Dios. Si confían en Dios, confíen también en mí. Aquella última noche les había dicho, ¿saben una cosa? Pedro me va a negar. Pedro, me vas a negar 3 veces. El Señor les había dicho, ¿saben qué? El mundo los va a aborrecer. El mundo los va a aborrecer. ¿Saben qué? Dentro de ustedes hay uno que me va a traicionar y me va a entregar. ¿Cómo estarían aquellos discípulos en aquella última noche? Y estas palabras las dice ya al final, antes de irse a orar a Getsemaní. Van a tener aflicción. Pero mis hermanos, también debemos recordar que el Señor nos conoce. Y Él sabe de nuestras debilidades y en medio de ellas, pues en los problemas de la vida, Él nos fortalece. Vea lo que dice Juan 14:15. La misma noche Jesús estaba hablando antes. Del 15 al 18. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Una de las situaciones que más agrava las dificultades es la soledad. Cuando sentimos que estamos solos
contra aquello que nos viene. De hecho, las personas que padecen de depresión es porque ellas piensan que lo que está pasando, nadie más lo está pasando. Ninguno sufre más que yo. Yo soy la peor persona en este mundo. Soledad. Me siento solo. Pero ¿qué nos dice el Señor? Usted nunca está solo. Nunca está solo. El Señor está con usted. Él ha prometido. Jesús dijo: yo no los voy a dejar huérfanos. Yo no los voy a dejar huérfanos. En las Escrituras, la orfandad era una de las situaciones en las que más difíciles se encontraba una persona. Por eso el Señor ordenaba de tener ciertos tratos de bondad para con los huérfanos, para con las viudas, por la soledad que podían experimentar. Pero nosotros nunca estaremos huérfanos y nunca estaremos viudos o viudas, porque el Señor, el eterno Dios, es el esposo de la iglesia. Nunca estaremos solos. Si algún día nos sentimos solos, hermanos, no es Dios el que nos está haciendo sentir de esa manera. Porque la promesa del Señor es: yo estaré siempre con ustedes. A veces también podemos sentirnos solos en medio de nuestra fe, cuando queremos compartir con otro nuestra fe. Pero es que aquí yo solo soy evangélico, solo yo estoy aquí como creyente. Podemos experimentarlo, pero ¿qué dijo el Señor? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo dijo precisamente en el contexto: cuando vayan a evangelizar, cuando vayan a compartir las buenas nuevas, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Hebreos capítulo 13, 5 y 6, el Señor nos da otra promesa. Hebreos 13, 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Una de las cosas también que en muchas personas se han alarmado, y sé que han pasado las dificultades de esta pandemia, es la economía. Es la economía. Y sí, algunos han sufrido la economía. Pero nosotros, hermanos, podemos decir que Dios ha sido fiel. Nada nos ha faltado. No ha faltado comida en nuestra mesa. No nos ha faltado el techo ni el vestido. Algunos hasta dicen: mire, la pandemia, hasta más libras tengo ahora. Dios ha sido fiel y Dios siempre lo será. Tengamos esa confianza en que el Señor siempre cuida de nosotros, que el Señor siempre provee en medio de las dificultades, y de que Él nunca, jamás va a abandonarnos. Entonces, primera confianza: confiemos en sus promesas. Ahora, conozcamos sus promesas en su palabra. Para que usted confíe en algo, debe conocerlo. Entonces, confíe en lo que dice su palabra, pero también eche mano de la experiencia. Eche mano de aquellas situaciones en las cuales usted estuvo y el Señor lo libró, en las que tal vez usted pensó como aquellos discípulos en medio del mar de Galilea: mi barca se está negando, estamos pereciendo, vamos a ahogarnos. Y el Señor dijo: no, yo soy soberano y yo te saco de esta. Y el Señor lo hizo. Y gloria a Dios, se glorificó en medio de una situación en la cual nosotros no teníamos control alguno,
pero Él sí estaba en control de todas las cosas. Dios es fiel. Quizás algunas experiencias las tuvimos aún cuando no le conocíamos, pero Él ya nos conocía. Él ya nos conocía. Y bendito sea el nombre de Dios. Tengamos también fe en su poder. Vea lo que dice, volvamos a nuestro texto allá en Marcos, capítulo 4 de Marcos, versos 38 y 39. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Los discípulos toman una buena acción acá. Acuden a Jesús. Tal vez sus palabras no demuestren mucha fe, sino más que todo un reclamo al Señor, porque el Señor estaba durmiendo. Él estaba tranquilo. Él no estaba nervioso. Él no estaba asustado. Y saben, mis hermanos, con todo lo que pasa en este mundo, nosotros nos ponemos nerviosos, pero Dios está sentado en su trono. Y cuando nosotros aprendemos que el que está sentado en su trono no se pone en pie porque se ponga intranquilo, no, Él sigue ahí sentado porque sabe que todo sucede conforme a su eterno propósito general que Él tiene para la humanidad y particular que Él tiene para con cada uno de nosotros. Él sabe el por qué permite las cosas. Él no está nervioso. Y cuando nosotros nos pongamos nerviosos, que venga a nuestra mente ese pensamiento: Dios sabe lo que está haciendo, aunque yo ahorita no lo entienda. Pero Él conoce hacia dónde dirige esa voluntad de Él todas las cosas y todo lo que sucede también en mi vida. Dios es soberano. Él gobierna sobre todo. Y Dios va a demostrar aquí cómo en su soberanía Él usa su poder para responder a sus discípulos de acuerdo a su buena voluntad y enseñarles a que aprendan a confiar en ese poder. Volvemos a decir, ya había sanado enfermos, ya había limpiado leprosos, ya había liberado endemoniados. Pero ahora en una situación distinta. Y Cristo va a decir: aún la naturaleza me obedece y se somete a lo que yo le diga. ¿Por qué? Porque Él es el creador y el que gobierna sobre todo. Los discípulos van y lo despiertan. Se levanta y toma acción. Dice él: al viento lo reprende, al mar le dice: calla, enmudece. Cesó el viento, se calmó el mar, y dice ahí: y se hizo grande bonanza. Mire qué interesante que el Señor después va a reprender a los discípulos, pero primero responde a la necesidad, porque de esta respuesta del Señor ellos quieren que aprendan a confiar en Él. Porque obviamente las preguntas que Él va a hacer más adelante manifiestan que no había fe en sus discípulos. Miren, mis hermanos, cuando hayan dificultades, aprendamos de esta lección acudir al Señor. Y yo sé, mis hermanos, que muchas veces vamos a tener la misma actitud que los discípulos. Tal vez no vamos a manifestar mucha fe o nada de fe, pero sabemos a quién buscar. Sabemos quién puede ayudarnos. Sabemos quién puede darnos la respuesta que nosotros necesitamos. Tengamos fe en Cristo en medio de todo aquello que estemos pasando.
Muchas veces podríamos pensar que estamos preparados para una prueba difícil, pero cuando llega podamos darnos cuenta que no lo estábamos. Pero aún así, busquemos del Señor para que en su respuesta nuestra fe se afirme más y más en nuestras vidas. Hay situaciones en la vida, mis hermanos, que nosotros podemos manejar, que Dios nos ha dejado la capacidad, nos ha dado la sabiduría, la inteligencia y las podemos resolver, las fuerzas para resolverlas. Pero hay algunas que nos vamos a encontrar que vamos a decir: yo con esto no puedo. Pero confiemos en el poder del Señor. Recordemos, el apóstol Pablo dice que en nuestra debilidad se manifiesta su fortaleza. Y recuerden que lo dice en aquel contexto, que él tenía una necesidad, muchos teólogos dicen era una enfermedad en su carne, que ya no la aguantaba. 3 veces le fue a pedir al Señor. El Señor le dijo: bástate mi gracia. Después de la 3ª vez, la paz llegó a la vida de Pablo. Posiblemente no lo sanó, pero lo llenó de su paz. Hay cosas que a veces pasan en la vida, las cuales Dios no responde como le pedimos, pero tampoco Dios ahí nos abandona. Hace un tiempo escuché precisamente a un predicador, un maestro, que decía: cuando Dios decide no sanar, también decide no abandonar al enfermo. Y él contaba en esa experiencia que en una ocasión él llegó a un lugar a ofrecer una conferencia y iba con quebrantos de salud. Se bajó del avión y lo fue a recoger un diácono de la iglesia donde iba a estar y le preguntó: pastor, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo viene, pastor? ¿Cómo está? Y él le dice: pues fíjate que vengo enfermo. Dijo: vengo algo enfermo. Y le dijo: pastor, no diga eso, no declare eso, declárese sano. Y le responde: ¿y qué querés que te mienta? Vengo enfermo, tengo que decirte que estoy enfermo. Y dice: y Dios se glorificó porque aún enfermo pude dar la conferencia. Dios es fiel. Ahora, Dios, hermanos, tiene poder, tiene todo poder. No hay nada imposible para Dios. Cualquier enfermedad Él la puede sanar, por muy difícil que sea. Cualquier situación difícil en nuestras vidas Él la puede solucionar. No dudemos del poder de Dios. Y quiera Dios que en lo que a Él traigamos, su respuesta sea de acuerdo a nuestra petición. Pero aun cuando no sea así, mis hermanos, sepamos algo: Él nunca va a abandonarnos. En el libro de Daniel encontramos nosotros la fe de los 3 amigos de Daniel. Daniel capítulo 3. Después de que le dan a conocer a Sadrach, a Mesac y a Abed-Nego que debían de ser echados al horno de fuego, antes de hacerlo, el rey va a hacerles una pregunta. Les dice Daniel capítulo 3, versículo, vamos a leer del 15 en adelante. Dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. Y oigan la pregunta que le hace: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesac y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí,
Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La respuesta de estos hombres fue: el Dios que conocemos tiene poder para librarnos de tu mano. Esa es tu pregunta, te respondemos: Él puede librarnos de tu mano. Pero si no lo hace, igual lo seguiremos adorando, y no adoraremos al Dios que tú quieres que adoremos. Esto es fe. Pero sabe, Dios quiso manifestarse con poder y lo libró. Quiera Dios que en cualquier situación que estemos viviendo, en el poder que Él tiene, decida librarnos. Y estoy seguro, hermanos, estoy seguro que anteriormente Él ya lo ha hecho en nuestras vidas. Finalmente, hermanos, en medio de las tormentas, confiemos, tengamos fe en la persona de Jesucristo. Fe en sus promesas, fe también en su poder, pero fe propiamente en Él. Versos 40 y 41 les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí, hermanos, las preguntas de Cristo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Son realmente dos preguntas en una. La primera pregunta encuentra su respuesta en la segunda. ¿Por qué estaban asustados? Porque no tenían fe. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estás sumamente alarmados? ¿Cómo no tenéis fe? La fe ha hecho que se pongan de esa forma. La falta de fe, ha hecho que se pongan así de asustados. Por eso, hermanos, es que el temor descontrolado en la vida de cualquier persona es falta de confianza en Dios. Porque Dios es soberano, porque Dios está en control, porque Dios tiene poder. Y si tenemos esa confianza en Dios, no temeremos a nada ni a nadie más. El que teme a Dios no teme a nada ni teme a nadie, porque sabe en quién ha confiado y sabe que su vida está en las manos de Dios, y que pase lo que pase, no puede pasar fuera de la voluntad de Dios. Aquí aprendieron a confiar en Jesús. Fíjese, ya no les dio temor el mar, ya no se preocuparon de que pueda levantarse otra tormenta, pero tuvieron un temor. Porque ahí se nos dice, ¿no?, que temieron con gran temor, pero ya no a la fuerza de la naturaleza, sino a Cristo. ¿Quién es este? Este es digno de temor. No ninguna tormenta que venga en la vida. ¿Por qué? Porque este tiene autoridad sobre las peores tormentas que podamos enfrentar. Porque este tiene poder sobre cualquier dificultad que pueda venir a nosotros. Y el temor a Dios hace que nosotros vivamos en comunión con Dios y aprendamos a temer más y a conocerlo más y a confiar más en Él. Eso aprendieron. La tormenta que se levantó en medio del mar de Galilea no era para enseñarle a los discípulos a vivir con temor, sino a empezar a tener más y más confianza en Cristo. Las tormentas que vengan a nuestras vidas no son para asustarnos, sino para que aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos a depender de Él. La pregunta: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tenía que ver con la persona de Jesús. ¿Quién es este Jesús? Recuerde,
No crean que los discípulos conocieron todo acerca de Cristo desde el momento en que le empezaron a acompañar o cuando lo llamó a ser sus apóstoles. Gradualmente el Señor les fue enseñando quién era Él. Hasta el día en que Pedro, ante la pregunta de Jesús, respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí empezó a enseñarles más y más todavía. Pero ellos fueron conociéndolo gradualmente. Y así pasa con nosotros. Las experiencias que vienen a nuestras vidas nos ayudan a conocer más y más al Señor. Si nunca pasamos por dificultades, nunca vamos a saber cuán poderoso es Dios. Si nunca padecemos enfermedades, nunca vamos a saber del poder de Cristo para sanar. Si nunca tenemos apretones económicos, nunca nos vamos a dar cuenta de cuán fiel es Dios, que nos provee para que nada nos haga falta. Y muchas veces hasta de maneras milagrosas. Él quiere que tengamos confianza en Él. No quiere que tengamos temor en las tormentas de este mundo. No quiere que vivamos pendientes y andemos, hermanos, por ahí todos miedosos por lo que está sucediendo en la actualidad. Él ya nos ha demostrado que Él es fiel. En esta iglesia hay personas que se han enfermado de este virus porque nadie está libre, pero Dios los ha sanado. Y algunos ni siquiera hemos conocido la enfermedad por su gracia y su misericordia. Y si la llegamos a enfrentar, confiamos en que Dios hará con nosotros conforme a su voluntad. Si Él quiere sanarnos, nos va a sanar. Y si Él no quiere sanarnos, nos va a llevar con Él. Gloria sea su nombre. Pero sabemos que Él nunca nos abandona. Amados hermanos, no vivamos con temor. No vivamos con temor. Vivamos con confianza en Cristo y temor solamente a Dios. Solamente a Dios. Él es el único digno de que estemos en temor. ¿Tiene algún problema hoy? ¿Usted cree que Dios está durmiendo? ¿Usted cree que Dios no tiene cuidado de usted? ¿Usted cree que a Dios no le importa su problema? Claro que sí. Claro que sí. Pero Él quiere manifestarle en medio de lo que pueda usted estar viviendo que Él cumple sus promesas, que Él es todopoderoso y que Él es digno que temamos de Él y que le busquemos cada día. Él no es ajeno a las situaciones que vivimos y en su misericordia responde a nuestro clamor. Y gloria a Dios, hermanos. Lo podemos decir por fe, pero también lo podemos decir porque ya lo hemos vivido, porque Él ya se ha manifestado a nosotros. Sigamos adelante, confiando en las promesas, confiando en el poder, confiando en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Dios amado, gracias por ser nuestro Padre y nuestro fiel protector. El Dios que nos guarda, el Dios que nos cuida, el Dios que nos tiene en sus manos. Y has prometido que de ahí nadie nos arrebata. El Dios que en su palabra nos dice que aun cuando en este mundo tendremos aflicción, que confiemos en Él, en el Todopoderoso. Él ya venció al mundo. Que no debemos de vivir amedrentados, asustados por las cosas que sucedan en este mundo, sino que tengamos la certeza que el Todopoderoso vive y reina por siempre y está en control de todas las cosas. Y que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y todo Él lo utiliza con su propósito perfecto para que confiemos cada día más y más en Él. Dios amado, en tu gracia bendita, por favor, amado Padre, vivamos siempre confiados en este mundo que puede traer dificultades, pero del cual tú tienes el control de todas ellas. Gracias por tenernos en tus manos.
Gracias por tu amor y por tu misericordia. Te lo agradecemos todo en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que tengan una semana llena de la bendición del Señor. Despedimos también a aquellos que nos han seguido por las redes sociales. Que la gracia de Cristo sea con usted y con su familia. Dios les bendiga a todos. No pienses que no tengo presente tu camino. No pienses que de ti yo me olvidé. No se ha desvanecido todo lo que vivimos. Conozco tus fatigas y tu fe. Confía en mí. Confía en mí. Que yo renovaré tu fuerza y tu alegría. Como ave por el cielo volarás. Y si te sientes débil y no puedes dar ni un paso, en tu fragilidad te sostendré. Por mucho que te esfuerces, tu vida no depende de otro más que de tu Padre fiel. Confía en mí. Confía en mí. Confía en mí. Confía en mí. Yo voy a ser tu aliento en tiempos de sequía. Confía que yo te voy a cuidar.